Fernández podría quedarse con la presidencia. Por lo tanto, uno puede ya empezar a ver qué pasaría si esto ocurre, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Colombia en manos de este presidente? Así es. Vamos a dar la bienvenida a Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Creo que tiene el audio apagado o tenemos un problema aquí en el estudio, Tito. Yo lo tengo prendido. Ahí está, perfecto. Ahora lo escuchamos muy bien. Bienvenido, gracias. Hola, un saludo muy especial a ustedes y a todos los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias. Señor Chacón, normalmente cuando hay un partido detrás de un candidato, pues ya más o menos desde antes de la primera vuelta, desde mediados de la campaña, hay ciertas personas que orbitan en lo que pudieran ser el gabinete ministerial. Algunos economistas se convierten en asesores y probablemente pudieran terminar siendo el titular de economía o el titular de defensa o el titular de educación. En el caso del señor Hernández, que no tiene un partido político tras sí, ¿se ha anunciado su equipo de trabajo? ¿Se sabe quiénes pudieran integrar su gabinete de gobierno? Se han insinuado algunos nombres, pero en realidad él ha dicho que se va a rodear de los mejores. Como usted lo dice, a diferencia del otro candidato, Gustavo Petro, que está rodeado de la clase política tradicional de la centroizquierda, Hernández, al ser independiente, no tiene fijos unos líderes para determinadas carteras. Lo que él ha insistido, y lo ha dicho también su fórmula vicepresidencial, es que ellos van a buscar los mejores de cada especialidad para suplir las falencias que el propio candidato ha reconocido tiene sobre algunos temas y de esa manera gobernar con un equipo altamente técnico. Y en el caso de las cámaras, al no tener tanta participación en esta elección con participantes en curules, como le llaman ustedes, ¿cómo podría llevar adelante reformas o cambios si los decidiera? ¿Se apoyaría? Pues tendrá que, claro, para lograr gobernabilidad tendrá que sentarse a conversar con los partidos políticos. Lo que también es cierto es que muchos partidos ya han anunciado que apoyan a Rodolfo Hernández. Hay que entender que él en este momento está haciendo una campaña en contra del establecimiento, es decir, en contra de los partidos políticos tradicionales, en contra de la corrupción, en contra de lo que representa el petrismo en Colombia, desmarcado totalmente del uribismo, porque de alguna manera la fortaleza política de Petro había sido su discurso antiuribista. Al Rodolfo Hernández ser totalmente independiente y no ser uribista, lo dejó sin discurso. Entonces, claramente ahorita, durante la campaña, no estamos viendo que Hernández esté haciendo alianzas con ningún partido, pero es un hombre que ha demostrado también ser pragmático, a pesar de que, digamos, su programa de gobierno tiene cosas en las que no puede no estar de acuerdo. Sabe que si lo quiere sacar adelante va a necesitar aliarse o establecer acuerdos programáticos con determinados partidos. Lo que se puede esperar es que él logre hacer acuerdos con varios partidos y varias fuerzas que hoy han anunciado que lo van a apoyar sin necesidad de hacer un acuerdo puntualmente burocrático en este momento. ¿El candidato Sergio Fajardo se ha pronunciado finalmente o ha dejado libre a sus correligionarios para que hagan lo que crean conveniente? Se han reunido con Hernández, ¿no? Sí, hay como varios escenarios ahí. Lo de Fajardo es particular porque Fajardo representa lo que en Colombia se conoce como la centroizquierda, y muchos de la centroizquierda que están en lo que hoy se conoce como la coalición Centro Esperanza ya estaban con el petrismo desde hace mucho tiempo. Claro, entiendo que el vicepresidente va con Petro. Va con Petro, sí. Entonces, muchos ya estaban con el petrismo, es decir, se hicieron elegir congresistas con la Centro Esperanza y una vez electos en el Congreso se fueron con Petro, abandonaron a Fajardo y pasadas las elecciones el candidato vicepresidencial Murillo de Fajardo se fue con Petro y varios de los que quedaban se fueron con Petro, pero hay un sector muy importante que es muy leal al proyecto político de Sergio Fajardo, que ha dicho que no se van con Petro porque el petrismo se dedicó todos estos años a atacar a Sergio Fajardo. Incluso una senadora electa del Pacto Histórico en un video reconoce que ellos le hicieron la guerra jurídica para emproblemar a Sergio Fajardo y de esa manera, digamos, obstaculizar sus aspiraciones presidenciales. Entonces, es muy probable que Sergio Fajardo al final del día termine apoyando a Rodolfo Hernández, aunque la coalición que conformaba ese grupo ha dicho que ellos van a dejar en libertad a sus militantes. Entonces, por eso estamos viendo unos sectores del centro del Partido Verde con Petro, del nuevo liberalismo con Petro, y un Fajardo que parece inclinarse mucho más hacia Rodolfo Hernández. Entiendo que en las encuestas la mayoría ya está marcando triunfador a Rodolfo Hernández si las elecciones fueran hoy. La pregunta es en qué han logrado convencer o en todo caso cuáles
de dónde se han tomado para los ciudadanos colombianos para confiar en la figura de Rodolfo Hernández? ¿Cuál es la promesa explícita o implícita que ha hecho que esta persona llegue tan rápido y convenza a tantos? Acabar con la corrupción. El mensaje de Hernández ha sido sencillo, escueto. Él es el candidato anticorrupción. Su forma de ser, si se quiere, muchos entenderán el término chabacano, es decir, no tiene filtro, no habla con corrección política, no es grandilocuente, no es demagogo. El tipo simplemente dice lo que piensa, cuando le preguntan por problemas complejos, da soluciones, las que a él se le ocurran en el momento, y eso logró que él conectara con el votante promedio colombiano. Logró también desmarcarse de la pelea entre Uribe y Petro, digamos, entre el uribismo y el antiuribismo y el petrismo y el antipetrismo, y se mostró como un candidato absolutamente independiente, con resultados de su alcaldía en Bucaramanga, y que es el único que no tiene compromisos, que ya es millonario, que va a donar su sueldo. Claro, obviamente hay que decirlo, es un discurso muy populista. Él le ha dado respuestas muy populistas a los problemas del país, pero con una diferencia con Petro. Y es que Hernández no genera el temor que sí genera Petro de que quiera cambiar el orden constitucional para imponer un modelo dogmático de izquierda radical como sí lo tiene Petro, ni para quererse perpetuar en el poder, entre otras razones, porque tiene 77 años, o sea, en 4 años va a tener 82, 83 años, por lo tanto no es una persona que le interese quedarse en el poder una década, como muchos temen lo va a hacer Gustavo Petro, porque además Petro sí ha anunciado que su proyecto político 4 años no son suficientes. Me parece desde acá y por supuesto, salvando mi ignorancia sobre lo que es la política colombiana, me parece entrever que se está dando en Colombia el mismo efecto que se ha dado recientemente en muchos lugares de América Latina, inclusive aquí en los Estados Unidos, donde la gente ya está harta de la política tradicional, porque ven al político tradicional como un estorbo, como un individuo que llega al poder para beneficio personal, promete, luego no cumple. No estoy diciendo que eso sea así en el 100% de los casos, sino en la percepción generalizada de los pueblos, eso es así como lo estoy describiendo. Luego, los partidos tradicionales pues son grandes culpables de los problemas que tienen nuestros propios países. Y llega un individuo como este, que no tiene un partido tras sí, que ha demostrado cuando fue alcalde de Bucaramanga que lo hizo bastante bien, tomó el control de la ciudad aparentemente con un déficit, lo dejó con un superávit, salió con una popularidad cercana al 80%, eso es muy raro hoy en día, salir de una política de ejecutiva y tener 8 de cada 10 personas respaldando su gestión. Me parece que por ahí vienen los tiros. Yo creo que este voto de hace unos días en Colombia fue un voto en contra de la política tradicional y a favor de un cambio. El candidato de izquierda pues llegó a un techo y de ahí no pasa, porque la mayoría de la gente le tiene miedo. Y este señor pues representa tal vez una promesa, algo desconocido, pero que pudiera ser favorable al final del día como presidente. Efectivamente, la tendencia política cambió, el discurso ya no se centró, digamos, el votante promedio no le interesaron tanto las propuestas, simplemente que se acabara con la corrupción, atan el imaginario de la corrupción, que es cierto, además no es solamente un imaginario, es realidad, a la política tradicional, a muchos políticos, a los escándalos. Están cansados de que los políticos en el imaginario de la gente, en la percepción de la gente, pues no solucionen nada, vivan con grandes privilegios, porque Hernández además ha anunciado que les va a bajar el sueldo a la mitad, que les va a quitar camionetas, que les va a quitar escoltas, planes de celulares, que no les va a pagar la gasolina a los carros, que, en fin, eso en el votante promedio parece algo justo. Y entonces le apuestan a eso. Lo que sienten es que él va a solucionar unos problemas de inconformidad con la gente. Y hay que decirlo también, ¿no? Y esto es el mensaje del petrismo, que el petrismo generó tal indignación con la democracia, con las instituciones, con el gobierno, que esa indignación, al fin y al cabo, la logró capitalizar mucho mejor Hernández, que es totalmente independiente, a un Petro acompañado por Santos, por Samper, por la izquierda tradicional, por los medios de comunicación, por unos sectores de la academia, por unas élites que acompañan a Petro, que no representan el cambio, políticos cuestionados como Armando Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba. Es decir, hoy en día el debate para esta segunda vuelta es el establecimiento que representa Petro y el antiestablecimiento que representa Hernández. Carlos, considerando esta línea, hasta hace un mes decíamos, si Petro gana, se va a consolidar la tendencia izquierdista de la mayoría de los países latinoamericanos.
esto está de alguna manera también cambiando el juego. Y esto se lo pregunto más como estudioso de ciencias políticas. A nivel latinoamericano, ¿cree que está comenzando una tendencia hacia estas nuevas formas de candidatos? Pensando, por ejemplo, en Argentina hay un candidato que llegó hace muy poco tiempo al mundo político, porque ahora tiene es diputado, que es Javier Milei, y se perfila como uno de los candidatos, justamente con el mismo discurso. Él todo el tiempo pasa hablando mal de los políticos y diciendo que ese es el grave problema de nuestros países, la clase política. Analizándola en mayor escala en los próximos años, ¿cree que esta es la tendencia? Hay una tendencia específica de desconfianza hacia las instituciones democráticas y puntualmente sobre el papel del Estado. Si ustedes cogen el informe de Latinobarómetro, entre 1995 y 2018, si mal no recuerdo, en el reporte del 2021, mostraban el apoyo de la gente a la democracia, que la gente prefería o no prefería una democracia, al régimen autoritario, o era indiferente. Y es particular, mientras a mediados de la década del 90 la gente prefería la democracia, el sistema democrático, ya para mediados del 2018-2019, esa confianza bajó de un 63 aproximadamente a un 48%, y aumentó la preferencia por un régimen autoritario y sobre todo aumentó la indiferencia. Pasó de un 17% a un 28%. Es decir, la gente está desconfiando de la clase política, de las castas políticas. Y claro, candidatos como Javier Milei, que habla en contra de lo que él denomina la casta política, que son todos estos políticos que prometen soluciones y que lo único que han generado es problemas. Candidatos como Hernández, que dicen exactamente lo mismo, obviamente en un lenguaje muy colombiano, de decir aquí los culpables, porque ustedes lo pueden ver en cualquier entrevista, los culpables son todos estos corruptos bandidos, estos políticos que no sirven para nada, que son millonarios, habla mal de los exministros. Y claro, la gente pues termina diciendo, efectivamente tenemos problemas. Hernández, obviamente, insisto, es bastante populista en eso porque no le reconoce nada tampoco a ningún gobierno, no reconoce nada, tiene como ese complejo de Adán que también lo tiene Petro, que creen que el país no es nada y va a hacer algo a partir de ellos, pero Hernández está siendo mucho más escueto al hablar en contra de la clase política. Y es muy probable que eso es lo que empecemos a ver, porque hay un agotamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, efectivamente por la corrupción y por una razón en particular. Y es que los políticos, para ganar el mercado electoral, tienen que hacer promesas y tienen que generar expectativas. Y esas promesas y esas expectativas por lo general no se cumplen. ¿Eso a qué lleva? A que la gente sienta frustración. Porque la política tradicional en América Latina se ha fortalecido mucho el discurso estatista, de creer que todo es a través del Estado, nada por fuera del Estado. Y eso es imposible, eso materialmente no funciona, no existe un solo país en el mundo. Somos emocionales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero sobre todo, hay un ejemplo, si me permiten, hay un ejemplo que yo creo que viene como anillo al dedo. Aquí en Estados Unidos, hace 5 años y medio, un personaje de la televisión, un individuo que se conocía por tener un programa de televisión, por hacer una serie de cosas histriónicas en televisión, jugaba al golf, era amigo de boxeadores, era amigo de todo tipo de celebridades, decidió postularse a la presidencia en yo diría que la campaña donde había mayor talento en la historia de la nación, presentado por un solo partido. Eran 17 o 18 republicanos, todos de una enorme trayectoria y de un caudal de experiencia. Ahí estaba Jeb Bush, que había sido un exitoso gobernador del estado de la Florida, varios senadores, un gobernador de New Jersey, y llegó este hombre y lo arrasó con todos ellos, lo fue destruyendo uno a uno, al otro, y los pulverizó y se convierte en el candidato, con un lenguaje precisamente parecido al lenguaje del señor Hernández, un lenguaje antipartido tradicional, anti el establecimiento corrupto que promete y no cumple, y yo vengo a hacer algo completamente diferente. Y Donald Trump lo logró, prometió fortalecer la frontera. Muchas personas estaban contrarios a lo que él hizo, pero lo logró, o sea, fortaleció la frontera, mejoró la situación de la economía, mejoró la productividad de los trabajadores, mejoró el precio de la gasolina. Estados Unidos tuvo un momento corto, pero un momento importante de autonomía energética.
y lo cumplió, fortaleció las Fuerzas Armadas, lo cumplió. Y yo creo que Hernández tiene ciertos visos que pudiéramos comparar o establecer cierto paralelo con lo que fue la campaña de Donald Trump antes de su... Empresario también. Empresario también, exactamente. Sí, pero yo ahí quiero hacerles una salvedad, digamos. Trump es republicano y es de derecha. Hernández Sí, no claro. es de derecha. Hernández es... No me refería a su ideología como tal, me refería a a su que perfil. vino de afuera y rompió con los cánones establecidos de una campaña, porque prácticamente en todos los países se espera que el candidato emane de adentro de un partido tradicional. Y Trump llegó y pulverizó al partido tradicional, pasó por encima de todo el mundo, vino de fuera y precisamente lo logró porque había un gran descontento de la gente con la política tradicional. Creo que Hernández va por el mismo camino. Sí, sí, efectivamente. No, lo digo es porque algunos medios internacionales y nacionales han insistido en querer vender esto como una pelea entre izquierda y derecha, y lo cierto es que es entre una derecha radical y liberal, populista, autoritaria, muy afín al socialismo del siglo XXI, y un populista de centro izquierda, socialdemócrata y mercantilista. Es como la diferencia, insisto, con la enorme salvedad de que Hernández no quiere un proyecto de largo plazo, ni acabar con el orden constitucional, ni refundar el país. Carlos, ¿cuáles son los riesgos que ustedes pueden evidenciar en el caso de Hernández? Y se lo preguntamos no porque quizás signifique un riesgo en sí, pero claro, es alguien nuevo y todo lo nuevo trae un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes avisoran que puede traer una presidencia de Hernández para Colombia? Bueno, especialmente en materia de gobernabilidad, si no logra realmente construir una gobernabilidad, pues eso va a afectar muchísimo al país porque va a implicar una parálisis en muchos sectores y en muchas decisiones importantes que tiene que tomar el país. Algunas de sus propuestas, especialmente las de corte más proteccionista, él habla de parar la importación de alimentos, eso claramente va a generar una crisis de inseguridad alimentaria. El restablecer las relaciones con Venezuela, yo creo que en eso el candidato está siendo bastante ingenuo de no saber a qué se enfrenta respecto al régimen de Nicolás Maduro. Lo de negociar con el ELN, pues normalmente los estados negocian con las insurgencias o con las guerrillas o con los grupos criminales cuando el estado ha logrado golpearlos y diezmarlos, como pasó o como ha pasado en la historia de Colombia con los grupos con los que ha negociado el estado. Pero en este momento el ELN está muy fortalecido, al igual que las disidencias de las FARC, así que pensar que va a negociar con ellos pues es bastante ingenuo y además bastante peligroso. De resto, Hernández es un hombre que entiende la importancia de la función empresarial, del papel del empresario en la economía, no habla de expropiaciones, no habla de redistribuir la riqueza, habla de bajar impuestos, habla de bajar el gasto público, ha dicho que va a respetar obviamente los fondos privados de pensiones, que no se va a meter con eso, que ese es uno de los grandes temas que afecta al candidato Petro. El riesgo en esencia está en que su estilo tan, digamos, tan de alguna manera autoritario en ciertas cosas, no le permita realmente hacer acuerdos programáticos con los partidos en el Congreso y sacar adelante reformas que el país sí necesita urgentemente, y que eventualmente termine, digamos, siendo un gobierno de hablar mucho y de hacer poco. Claro. Y eso genere un descontento y una bomba social que haga que el petrismo los próximos 4 años le haga lo mismo que a Duque, que es movilizar a la gente a las calles e instrumentalizar el descontento social, que es legítimo, para mezclarle violencia política, que es a lo que están acostumbrados, y desestabilizar el gobierno de Hernández. Pues tener 4 años de un gobierno inestable, sin legitimidad, sin gobernabilidad, pues va a ser terrible. Entonces necesitamos obviamente que Hernández logre construir rápido gobernabilidad para que mantenga la legitimidad, la imagen favorable y saque adelante, con que saque unos 3 o 4 temas específicos, especialmente el de reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y de alguna manera cambie su discurso frente al libre comercio, frente al tema del fracking, frente al tema de las relaciones con Venezuela y negociar con el ELN. Yo creo que ahí puede tener una garantía de éxito. Estamos prácticamente sobre la hora de cierre del tiempo de la entrevista, pero esta pregunta es personal, Carlos. ¿Le ha sorprendido, como conocedor del tema, que Rodolfo Hernández haya hecho este camino tan rápido a la presidencia? Sí, la verdad tengo que confesarlo, además porque yo soy de Bucaramanga y a título personal debo confesar que a mí no me gustó Hernández como alcalde y no me gustaba Hernández como candidato. ¿Por qué? Pero me sorprendió. Por su estilo, por muchas razones, digamos, pero más que yo creo que el populismo le hace mucho daño a la democracia liberal, y el populismo al fin y al cabo es un factor de mucha volatilidad
en la institucionalidad. Pero lo que sí siento es que fue una sorpresa, digamos, era el outsider que estaba ahí, pero lo cierto es que no lo vimos venir porque, y hablo también a título personal, porque seguimos pensando que la política tradicional iba a tener mucho peso en estas elecciones y no nos dimos cuenta realmente que el descontento social es tan grande, no solamente con el gobierno y con el uribismo, también con el petrismo, y Hernández lo leyó a la perfección y se metió a TikTok, una cosa que uno no se imaginara, que un señor de 77 años, además con toda la plata para poder hacer una super campaña a la que nos tienen acostumbrados en Colombia, ¿no? De mucho derroche y de mucha publicidad, un señor que uno no veía una valla, uno no veía volantes, nada, el tipo le hablaba a la gente por redes sociales y una campaña austera que logró conectar con el votante promedio. O sea, realmente tengo que decirlo, el señor nos descrestó a muchísimos. Admirable, a muchísimos nos admirable, sí. Admirable. Es más, ¿saben una cosa? Algo que nunca se ha hecho en Colombia, el señor vende la publicidad. Es decir, la gente si quiere pegar sus afiches, los compra a precio de costo, no los regala como hacen todos los políticos. Claro. Entonces, él financió su propia publicidad que la gente le compraba. Si alguien quería repartir afiches, los compraba a precio de costo, pero él no sacrificaba su patrimonio. Ya empieza a poner claro también cómo va a ser su gobierno, eso nos parece muy bien. Su presidencia triunfa o fracasa en estas dos cosas. Primero, si logra asesorarse del mejor equipo humano, rodearse del mejor equipo humano para integrar el gabinete ministerial posible. Y segundo, ver de qué forma, sin tener absolutamente ningún respaldo en el Senado y en el Congreso colombiano, logra entusiasmar a los partidos políticos tradicionales para que apoyen su agenda legislativa, porque pudiera tener las mejores ideas del planeta, pero si simplemente por una cuestión de revanchismo, de envidia o de negarle el éxito en el Congreso lo pudieran destruir. Absolutamente. Y si me lo permiten, solo un mensaje para los colombianos que nos escuchan, y es que no se vayan a abstener de votar. Muy bien. Es muy importante salir a votar, no dejen de votar, así todas las encuestas digan quién va ganando. Voten, obviamente no les voy a decir por quién, voten por el candidato de su preferencia, pero no dejen de votar, que la democracia colombiana necesita realmente la participación masiva de los colombianos en las urnas. Y con respecto a eso, decirles que la votación anticipada va a comenzar el 13 de junio hasta el sábado 18, solo en el Museo de Coral Gables, que está al lado del consulado, y el domingo 19 van a estar abiertos en el consulado, en Hialeah, Kendall, Weston, Coral Spring, West Palm Beach y Sarasota, los lugares de votación, tal como ocurrieron en el último domingo. Así que, bueno, va a estar todo dispuesto para que quien quiera votar pueda hacerlo rápidamente. Buenísimo. Muchas gracias, señor. Lo mejor para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carlos Chacón es director del Instituto de Ciencias Políticas de Colombia, pintando un poco más esto que es novedoso, ¿no? La llegada de un candidato como Rodolfo Hernández tan rápidamente y con todas las posibilidades que trae, porque no solamente es llegada como candidato triunfador, sino con convertirse ya prácticamente en el presidente de Colombia. Así es. Acaba de salir una encuesta aquí en la Florida, una encuesta realizada por Public Policy Poll